Esto es La Boca Fílmica. Préstale tus oídos a las historias que quieres ver. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Boca Fílmica. Gracias a toda nuestra comunidad por seguir aquí con nosotros. ¿Cuál es el episodio? No lo sé. 7. Pero seguimos aquí, impulsando esta gran conversación sobre el cine, sobre lo que estamos viendo, sobre los temas que nos interesan alrededor del cine. Mi nombre es Loren Fernández y como en cada episodio me acompañan... Carlos Toribio. Y Juan Cajil. Bien aquí. ¿Cómo estamos, señores? Estamos Excelente. vivos. Estamos Estamos vivos. Ok, yo estoy bien también. Entonces, en este episodio tenemos a unos invitados muy importantes, no especiales, no, importantes, porque ellos son Anina Rodríguez Hola. y Miguel Rivas. Hola. ¿Por qué tan serio en La Boca Fílmica? Yo creo que él se siente extraño en este Yo rol no sé para dentro qué del me estudio. Pero ¿A ti te gusta hablar? Sí, me gusta hablar, pero me gusta. ¿A ti te gusta hablar, Muy reflexionar, lindo. sacar unos Me temas encanta como tu deep? podcast. El Leo. Tú ves como estoy diciendo. No sé qué uno dice, que me encanta tu Qué podcast. lindo el estudio, de verdad, que se votan ustedes. Wow. chulería de tu Hermoso, Sí, en hermoso. verdad. Wow. Bello. Miren, ¿y ustedes saben quiénes son Anina Rodríguez y Miguel Rivas? Ok, mira, quiero empezar con un dato que a mí me impactó mucho de estas dos personitas aquí. Que ellos eran parte de ¿Cuál es tu versión? Yo crecí viendo escuchando ¿Cuál es tu versión? Y como que eran estas dos gente que estaban en esto y digo, wow, pues esta gente son legendarios. De hecho, Claro. nuestra relación Legendarios. nació gracias a ¿Cuál es tu versión? Correcto. O sea, nosotros comenzamos, trabajábamos en la parte de producción, Anina trabajaba en la parte de producción y también de un segmento, y yo trabajaba en la parte de dirección de estudio de ¿Cuál es tu versión? Claro que sí. Y el resto es historia. Aquí estamos. Aquí está. Claro. Claro que Entonces, Bienvenidos. como ustedes Gracias. les escuchan las voces, son dos grandes locutores. No, para No, nada. El no locutor son- es ella. Oye, ahora. Claro, yo El no que soy menos locutor. sabe hablar por radio. Tienen un programa jevísimo en la X102, que Ay, es sí. Reset Reset Radio. Y hacen muchas cosas también, como por ejemplo aquí, DBC, estudio, Claro. donde estamos. Sí. Estamos grabando como debe ser. Como Como debe debe ser. ser. Claro. Entonces, señores, el tema de hoy a mí me gusta mucho porque trata sobre, vamos a hablar sobre la vida de los artistas musicales llevados a la pantalla grande o también a la pantalla chica en la televisión porque hacen series. Pero me parece más impactante cuando llevan la vida de un artista al cine porque es como que sumamente adornado, glorificado muchas veces. Y se ve jevísimo, como que visualmente en la pantalla grande, también la parte musical. Eso es lo que más uno espera cuando va al cine a ver una de estas biopic. Entonces, han hecho muchísimas biopic por ejemplo, está la de Bohemian Rhapsody, que a mí me gustó mucho. Está la Ya yo de veo. The Runaways. Cállate. Dime, Cállate. ya vamos a empezar desde el inicio. Vamos a empezar. Hasta ¿Qué yo. no te gustó de esa película? Hasta Horrible, yo. ¿Tú malísima. fuiste? ¿Tú Hasta fuiste al yo. cine a verla? Sí. Te apoyo. Diablo, me van a caer. No puedo Sí, darle... creo que- No, puedo no, darle no. rienda suelta a esa Oye, película. no te vamos a caer. Yo Pero creo que es está un bien. asunto de percepción, De de percepción. visión y quizás de un punto divergente en cuanto a lo que queremos ver en un biopic. Sí. Cuando ustedes ven un biopic de un artista musical, ¿qué es lo que más le llama como que ustedes dicen, esta película sí cumple? Mira, voy a empezar diciendo que cuando yo era una niña, Okay. justamente antes de imaginarme que yo iba a trabajar en radio y con música y en programas que aborden la cultura pop, me llamaba muchísimo la atención las películas que tenían que ver con artistas. Primero porque tú conectabas por un elemento básico que era la música. Cuando yo era chiquita, yo no sabía quién era Richie Valens, pero yo conocía la canción La Bamba. Y de repente sale este biopic protagonizado por Lou Diamond Phillips en los años 80, que fue un boom. La película le fue muy bien. Y te contaba la historia de este artista mexicano que vivía en California, toda la cultura chicana, toda la leyenda alrededor de esta persona que murió en un accidente de avión y eventualmente tú te enteras que murió a lo que le dicen, lo que le llaman el día que la música murió, él murió con 2 artistas más, entonces tú comienzas a enlazar historias y a querer conocer más. Pero eventualmente cuando tú te dedicas a estos asuntos, tú tienes algo en tu contra y es que tú terminas conociendo muchos detalles que te pueden arruinar la experiencia. Entonces ahí es que tú te das cuenta cuando un biopic musical está hecho para
querer vender y pretender mostrar una gran historia contra mostrarte cosas que sucedieron, que tienen una oscuridad, que no te maquillan los eventos como fueron. Y ahí, no sé tú, ¿qué fue lo que me pasó con Bohemian Rhapsody? O sea, sí, muy bien, a todo el mundo le gustó, vendió muchísimo, es la película de biopic musical que más dinero ha generado en la historia del cine. Sin embargo, no es la mejor biopic de la historia del cine. Claro, yo creo que un Lejos de documental, ahí. yo creo que un documental más de Freddie Mercury con Queen tiene más información Cla- buena que la misma película. Claro, y estoy de acuerdo con eso porque me gustan mucho los documentales sobre artistas de la industria de la música. Claro. Pero incluso yendo al cine a ver Bohemian Rhapsody, creo que funciona muy bien para ese medio y cómo lo vendieron. Mira, Voy a ver como esta fantasía que está en la mente de este director, independientemente de si es verdad o no es verdad como lo que están yo contando creo ahí. que Bohemian Rhapsody como pieza funciona para aquella persona que no conocía más allá los intríngulis de la vida de Freddie Mercury, que yo creo que se basó mucho en el morbo, o sea, de las cosas de la vida que tenía privada de Freddie Mercury más que la vida artística, que es parte de su vida y tiene que formar parte de su biopic, pero siento como que con esa película fue un poco morbosa, fue muy Sí. morbosa y se fue más allá de la vida del artista, de hacerlo ver como la estrella que era, sino como que vamos a echarle un poquito de polvo a esto, tú me entiendes, de esta gran estrella. Y oye, y te doy la razón, pero me voy un poquito más lejos. Yo siento que el hecho de querer utilizar ese gran secreto de la vida de Freddie Mercury sin necesariamente enfocarse en ello de manera honesta, o sea, porque al final quiso ser una película muy friendly para el mercado Ujú. y termina Sí. siendo una película hipercomercial, muy Hipercomercial. observada por la banda, lo que se puede, lo que no se puede. Siento que fue una película que le faltó libertad en la forma en la que contaron la historia. Mm. Y al final, un buen biopic musical es el que más honesto te retrata al artista. No importa lo bonito, lo feo también forma parte. Y generalmente en las historias de la música, ese lado oscuro, esa parte del genio torturado, esa parte de el abuso de sustancias, o sea, esa mirada, yo siento que Bohemian Rhapsody fue casi wholesome en comparación con la historia de Queen. Sin embargo, al mismo tiempo, prácticamente, vimos una Rocketman que se enfocaba en la vida de Elton John, Elton John. que te la cuentan como un musical, no como un jukebox musical, que era el caso de Bohemian Rhapsody, en ese sentido. Y Rocketman funciona precisamente porque dentro de esta fantasía contada como un musical, lo que prima es la oscuridad de este personaje Claro. y sus limitaciones, para entonces lograr convertirse en lo que se convirtió. Lo hicieron de una manera poética en el caso Hermosa. de Rocketman. Y pasó también con la película de James Brown, que fue protagonizada por Chadwick. Get on up. Y también fue mostrada de una manera, o sea, secuencial, o sea, de cómo realmente pasaron los sucesos de la vida, de lo que mucha gente no sabía, pero en el caso de Bohemian Rhapsody, muchísima gente sabía la historia de Freddie Mercury y como que ponerle la escena y como volverlo a matar de nuevo, ¿tú me No, entiendes? y al final, el que no conoce la historia completa de la banda, la película se enfoca en un momento en particular de la gloria de Queen. Queen fue un fenómeno gigantesco, pero esta película, el foco que tiene es el concierto de Live Aid Claro. en Londres, donde fue un concierto fenomenal, espectacular, pero ahí termina. Cuando Yo creo hubo que ahí tanto más, yo ajá. creo que ahí fue que empezó toda la parte que nos dio el contexto de lo humano que era Freddie Mercury. Claro. Hasta ese momento era un dios. Entonces yo creo que faltaron cosas, entiendo yo. Que creo que como hablábamos de las adaptaciones en un par de episodios pasados y hablábamos mucho como de que realmente es un poquito imposible adaptar el 100% de una, en este caso, una novela literaria, pero en este caso la vida de alguien, como que es muy, ¿sabes? Como tú resumes la vida de un personaje en 2 o 3 horas. Entonces, claro, van a haber cosas que van hasta afuera. Y también, como tú mismo lo dijiste, un personaje icónico que mucha gente lo ama. O sea, no di que lo quiere, no, lo ama. Y tú lo sabes. conoce, sobre todo, Exacto. conocen su historia. Y es como el quien se vaya a afrontar como a esa, al task de adaptar, como de hacer una película, de un biopic de un artista, en verdad tiene un trabajo duro, porque como no solo está como
la grandiosa vida de este personaje, sino también está como todo lo que están esperando todos los fans, o sea, como todo lo que significó... Las expectativas, claro. Sí, como que las expectativas a veces le juegan mucho en contra a las pelis de los biopics, yo siento. No, y también como esta nostalgia, el fanatismo, es como que la gente está ahí como, voy para la sala de cine, aunque no sea de que un gran fan del artista, como que la gente No, para va ahí conocer al y se artista, siente. por eso digo, para tú conocer al artista y conocer la grandeza de Queen y también de Freddie Mercury funciona, pero realmente para destacar, para elogiar o entender un poco más cómo era la vida de Freddie Mercury, yo creo que no. O el genio de O el Freddie genio de Mercury, Freddie que Mercury. yo creo A que ahí nivel está de el detalle. producción, a nivel de cómo él creaba, de cómo él componía. Ahí está. Yo siento que la película se quedó poco superficial. Claro. En vez de explorar de manera profunda el genio de Freddie y el genio de sus compañeros, porque no podemos dejar de lado a Brian May, por ejemplo, que trajo esta musicalización, esta forma de tocar la guitarra que se convertía como en el complemento perfecto a lo que hacía Freddie y se potenciaba esta teatralidad de la agrupación. Entonces, yo siento que fue muy superficial. Eso es lo que yo siento de Bohemian Rhapsody. Y, por ejemplo, ¿qué ustedes piensan sobre, o sea, qué aportan como las nuevas biopics que no dieron, que no tienen estos elementos que dieron las de los años 80 y los 90, como tú estabas mencionando? Pero tiempo, antes de pasar a esa respuesta, en el caso de Rami Malek, esa prótesis también fue totalmente absurda. O sea, Sí, creo, como una Caricatura, caricatura, ¿no? completamente. Eso- Los dientes, los dientes, sí, esa prótesis dental, o sea, yo dije, se ve totalmente ridículo. Quería hacer una pregunta, de hecho, si para ustedes es como hiper necesario que el actor que vaya a este personaje se parezca. No. No, no Como- necesariamente. No necesariamente, pero ahí voy. Con el maquillaje y con un buen enfoque en tratar de, digamos que, de retratar la esencia del personaje, basta. Y es verdad que han habido muchos actores que se parecen mucho al sujeto que asumen. Ujú. Pienso en Val Kilmer y en interpretar a Jim Morrison. Ujú. Eran casi una copia, se parecían muchísimo. Tú te vas a Chadwick Boseman, por ejemplo, él no es muy parecido físicamente a James Brown, pero aquella interpretación te deja frío. ¿Tú entiendes? Entonces, en el caso, por ejemplo, de 8 Mile, Eminem se interpreta a él mismo. Ahí no hay nada que buscar, pero a lo que me refiero es que tú tienes una forma. ¿En qué se parece Timothée Chalamet a Bob Dylan? En absolutamente nada, pero... ¿en Pero qué lo se parece? vendieron bien. ¿En Y qué se hasta- parece Kate Blanchett? Y también fue una Exacto. fantástica Sí, que- Bob Dylan. Que para mí, ese es uno de mis biopics favoritos porque... El único que te I'm gusta. not there. I'm not there. I'm not Sí, there. I'm not there. Porque siento que en vez de querer como, tú sabes, hacer como algo tan literal, lo que logra esa película es... La más artística de La toda la de esencia. Dylan fue la que te gustó. Claro. No, como que capta la esencia, tú sabes, al final como creo que algo, tú sabes, como que hay muchos Bob Dylan en cada uno de toda la gente que fue fan de Bob Dylan, tú sabes, Claro. de que es fan, tú sabes, como que me gusta eso como de en vez de tratar de hacerlo lo más literal posible, sino como tratar de captar como No, la ojo, atmósfera. hay personajes que no hay forma alguna de que se termine de hacer un biopic. Por ejemplo, tú tienes el caso de una figura tan legendaria como Janis Joplin, que tiene una historia muy complicada, pero es una historia que todo el mundo debería conocer, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Una historia que tiene que ver mucho con aquel acoso, aquel problema de autoestima y lo que provoca eso en esta persona. Y hay asuntos, obviamente, que tenían que ver con derechos de su familia, el legado y demás, pero solo se han atrevido a hacer una película y la interpretó Bette Midler. Aparte de que tiene una voz muy peculiar, la Janis, no todo el mundo se puede enfrentar a ese personaje y no llevaba el nombre de Janis por ningún lugar. Claro. Se llamaba Pearl, que era uno de los apodos de Janis Joplin. Pero esa película tuvo muchos problemas legales precisamente porque... Yo siento que las películas de artistas mujeres siempre tienen un problema. complicado. Y hay muchos factores que influyen en eso que tú estás diciendo. Sí. Muchos. Pero yo lo veo también. O sea, tenemos Amy, Ujú. la de Amy... Sí. Winehouse. Sí. No tuvo... El Back documental to tuvo Black. espectacular. La película fue un Claro. disparate. Claro. Exactamente. Pero también, Hay una de Whitney Houston en HBO que... I Wanna Está Dance With flop. Somebody. pero también la película de Sid Vicious de Sex Pistols, que fue... Sid and Nancy. Que fue protagonizada por Gary Oldman. Eso también es una película que tiene mucho
mucho material de donde salí, o sea, y está muy pegada a la historia de lo que pasó a Sid Vicious, o sea, con Sex Pistols y No, toda, pero es que ahí está el y todo ese detalle. desastre, y está muy bien lograda. Ahí está el detalle. Yo siento que al final la diferencia entre una película como Amy, la película de Amy Winehouse versus el documental, hay un factor de honestidad y hay otro factor de querer vender una historia a nivel cinematográfico. Entonces, donde tú tienes una vara muy alta con un documental que se llevó todos los premios habidos y por haber, porque es un documental que tú lo ves y te pasas el documental entero llorando, sobre todo porque es una artista de historia muy reciente. O sea, todos vimos a Amy Winehouse llegar a la fama y morir. Por lo menos las personas de esta generación tienen una idea de quién fue Amy Winehouse, porque la Y información todo lo que está ahí. pasó, porque vivimos todo lo que pasó, o sea, de la No, prensa. y las redes estaban ahí. No es como claro. enfrentarte al biopic de The Doors o al biopic de qué sé yo. Pero Hilton nos dañó la vida de Amy Winehouse. Correcto. Y yo no voy a hablar de eso. Pero la verdad es que escribí un guión luego de tú haber visto un documental como ese. El problema está en el factor de no me lo creo. Claro. Te enfrentas a un monstruo que te va a decir, yo estuve ahí, no me lo creo. Entonces, el guionista tiene un reto muy grande y ahí es que tú tienes que diferenciar si vale la pena hacer un producto como este con sus limitaciones o si prefieres guardarlo hasta que aparezca un buen guión que valga la pena grabar. Bueno, yo creo no solamente un buen guión, sino un buen director que pueda poner una puesta en escena. No hay un guión, man. No, porque el guión, tenemos la historia de la vida del artista, o sea, es una adaptación. Es el problema, que no siempre lo muestran tal cual, porque ahí está Bohemian Rhapsody. ¿Tú entiendes? Volvemos a lo mismo. Ese es el asunto. No, y hay que saber cómo adaptar los sucesos de la vida, que tal vez, tú sabes, como en el día a día no suenen tan Sí, chulísimos. o tal pero hay vez reinventarse un poco, porque no necesariamente tú tienes que mostrar toda la vida del artista en la película. O sea, por ejemplo, lo que hizo Pablo Larraín con María Callas, que son como, es como un día o una tarde, yo no sé, yo no recuerdo, creo que es como una tarde. Y para mí eso, o sea, yo no estaba muy familiarizada con María Callas, y eso es una belleza de película. Claro, pero la raíz viene de construir una trilogía basada en un diálogo que tiene con el público específicamente sobre la grandeza de estas mujeres, que quizás tienen muchísimas fallas como seres humanos, que atravesaron muchísimas situaciones, pero lo que él quiere mostrar, él lo logra con esos tres personajes. Y María Callas, que era una mujer fuerte, que era maltratada y que si la diva y que si es difícil y todo lo que tú quieras, eso al director no le importa. Lo que le importa mostrar es la vulnerabilidad y a pesar de lo que esta mujer logra en el mundo. Entonces, yo creo que ahí es que está la diferencia. Entonces, por eso digo, al final, un proyecto de esta naturaleza, tú te das cuenta cuando es un encargo. Tú te das cuenta cuando es un encargo descarado, que puede terminar siendo exitoso porque Bohemian Rhapsody, pero falla en contarnos una verdad honesta del personaje. Y yo creo que hay que tener el detalle con los musical biopics. Y es lo que te digo. No, bueno, Nina, tú trabajas con música, tú conoces todas las historias. Yo no las conocía en un momento. Y aún así, vi The Doors sin saber absolutamente nada de esa banda. Y lo que me dio fue con investigar y con oír toda esa música. Y ese soundtrack llegó a la Billboard al número 1 en el 1991, casi 30 años después que pasó el fenómeno de Doors. Entonces, lo que te digo, cuando tú logras tomar una historia y encontrarle un ángulo que te conecta con la condición humana. En el caso de The Doors, por ejemplo, Oliver Stone pudo perfectamente retratar esa poesía, esa magia que Jim Morrison dejaba plasmada en sus poemas, que muchos se convertían en canciones, tenía que ver mucho con su propio legado, con ese imaginario colectivo del indio americano que formó su familia y sus ancestros. Entonces, en ese momento, hay otra forma de ver el personaje. No es solamente el loco viejo que se subía a una tarima y se masturbaba en la Florida en un concierto y lo metieron preso. Claro. No. Él estaba diciendo algo y tú comienzas a prestarle atención a eso. ¿Por qué? Porque era más profundo de la superficialidad que nos vende la industria. Tengo una opinión sobre... Recuérdate que el podcast es de ellos. No, pero yo estoy diciendo. Yo solamente estoy diciendo cosas. No, pero también ¡ay, Dios! Llevándolo por esa misma línea, ¿qué tanto los directores deben explotar o no? Como esa misma caída, como
de la vida de los artistas, como esas zonas oscuras, como... Es que eso depende de lo que tú quieres contar. O sea, Exacto. Bueno, yo creo que algo muy importante para el guionista y el director es, desde el principio hay que saber si tú estás haciendo esta película para como que invitar a nuevos fans a como descubrir esta música, o si tú la estás haciendo, o sea, la diferencia entre A Complete Unknown y I'm Not There. Esta es una película para los fans, disfrutar y ver la música de Dylan a través de nuevos ojos, o es para que niñas de 16 años que le encanta Timothée Chalamet vayan al cine y descubran la música de este legendario artista. Porque es muy difícil strike ese balance de hacer ambas al mismo tiempo. ¿tú sabes quién yo creo que lo logró? ¿Quién? Ay, Dios mío, se me fue el nombre. ¿Cómo que se llama? La de Robbie Williams. Better Man. Better Man, gracias. Buenísima película. Excelente película. Divertida, diferente. Y contó una historia de una persona que conocemos que todavía estamos viendo en el medio, siendo el goofball que siempre ha sido. Pero conocer esa historia, la crianza, el abuso al cual se enfrentó, de una manera quizás donde te pudiera distraer el hecho de que ese personaje fue interpretado por un mono. Sí. Ujú. Pero aún así tú te crees esa historia y tú quieres abrazarlo a ese mono, ¿tú entiendes? Sí. O sea, Ese mono lo humanizó. lo humanizó completamente. Y fíjate que el animal de circo en el que él se convirtió termina convenciéndonos a todos de que Robbie Williams es un ser humano. Uno Eso sí, simpatiza ¿cómo más eso? con ese mono que con los dientes Completamente. falsos de Rami Malek. Completamente. Totalmente. Completamente. Y que quede claro, para que no suene feo, que yo fui una de esas niñas de 16 años que fue a ver A Complete Unknown por Timothée Chalamet. Y esa era una película que yo, antes de verla, yo le había dado 5 estrellas, porque por más que tengo mis críticas de lo que lograron, yo soy demasiado fan de Dylan para no disfrutar una Claro. película que en verdad es la música de Dylan por gran mayoría del runtime. No, y props a Timothy por haber cantado y Claro, todo. claro. O sea, Y a ahí Mónica va con Bárbara. la muy buena su pregunta, caracterización. ¿tú ¿Qué entiendes? tan importante es la interpretación para Pues, una vía pic? O pues, sea, claro. Todo, yo creo que todo. Ah, sí, hasta Mac. para que hasta incluso funcione. como Mac, el guión puede estar whatever, la dirección puede estar whatever, pero en verdad, para mí la actuación tiene que Y estar él de que estaba on point. y él estaba bien de Sí, actuación. sí. Bueno, es que Esa voz estaba loquísima. yo creo que es este género de musical biopics es lo que más se considera como Oscar bait, porque por más mala que sea la película, el actor va a estar nominado. Ujú, O sea, desde ujú. Bohemian Rhapsody a Elton John, a Timmy, a... Lo que no le perdonamos que ganara Timmy, Bohemian Rhapsody. él sigue. Sí. Timmy. Timmy, Su ese bestie, es mi su mejor bestie. amigo. Pero, por ejemplo, ahora que tú mencionas eso, y sí es cierto, generalmente son puros Oscar bait. Muchos son muy efectivos, porque si tú piensas en Walk the Line, yo cuando yo pienso en The Men in Black, lo primero que me llega a la mente es la cara de Joaquín Phoenix, antes que del propio... ay, Dios mío, se me fue... Tuve el sueño hace Johnny cosas. Cash. Johnny Cash, gracias. Que el propio Johnny Cash. Y la interpretación de Reese Witherspoon en esa película. O sea, esa película no tuvo fallo, man. Y se merecía todo lo que se ganó. Y después reaparece Johnny Cash otra vez y cierra su capítulo de manera poética con Hurt, de Trent Reznor. Y se potencia la leyenda de este señor, que ya era leyenda 40 años antes de que hicieran Claro. la película. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese momento tú haces de que, wow, qué bien lo hicieron. Eso es, aplaudan, porque eso es lo que hay que hacer con biopic. Yo creo que ese fue el problema, que Walk the Line como perfeccionó el género de como que el crowd-pleasing musical biopic. Yes. Y de ahí para adelante todos han tratado de imitarlo. Y hasta llegan a un punto donde se vuelven como spoof del género, de como que estamos Claro. viendo lo mismo y lo mismo, y todita empiezan con ello antes de el concierto más grande y después la película entera un flashback. Y hay películas que lo hacen de una manera muy interesante, como Better Man o Rocketman, que agrega el elemento de musical, pero la mayoría terminan siendo lo mismo y lo mismo. Yo siento que la raíz, aunque de esa trilogía, la raíz una sola es como de una cantante, artista. Es correcto. Como que él reinventó un poquito el género del... Yo no soy muy fan de los biopics. Pero ahí porque voy. usualmente- ¿Es realmente un Un musical biopic o es la historia de una mujer Sí, que no, en este triunfó caso, en un claro, escenario claro. complicado Ujú. como la ópera? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, no es tanto... Claro, como que se va un poquito más... Y given como las otras dos, tú sabes, que me Jackie y gusta mucho... Spencer. Ujú, que me gusta mucho el juego de... En vez de querer como... Abarcarlo englobar, todo. Ajá, desde que nació hasta que, tú sabes, hasta que se muere,
como que un día en la vida de ese artista. Y O tú un me momento en cuentas- específico. Exacto, o un momento. Y tú me cuentas quién es, tú sabes. Como que eso Sí. me parece... Algo que se dio Interesante. muy interesante el año que nominaron a Austin Butler con Elvis. Ew. Fue que también Jacob Elordi, ahí mimito, o sea, no hizo llevaba... de Elvis hizo también, de Elvis en también, Priscilla. en Priscila. Qué dolor. Ujú. Qué Fue impresión. el año después. Fue el año después, Sí. pero tuvo Sí, ahí como- mismo, fue como sí, ahí ahí mismo. mismo. Y ya, cuando él estaba nominado, ya había salido Ujú. como que como el aspecto de él y todo. Ahora, yo siento que cuando, volviendo por ejemplo al caso de Amy, y pensando en figuras que fueron muy relevantes en historias recientes, tenemos grandes ejemplos de buenos biopics. Straight Outta Compton, por ejemplo, a mí me Buenísima. sorprendió. Yo decía, bueno, NWA, bueno, sí, hay leyendas urbanas de lo que sucedió. Pero ver este trabajo, para mí fue como que, wow, qué bien lo hicieron. O sea, esa gente hizo un guión que me mantuvo pegada. Las interpretaciones tuvieron excelentes por parte de estos muchachos que nadie conocía. Y Ujú. era como que, cóntrale, buen trabajo y le hicieron justicia a la historia de estos Pero personajes. en esa película específicamente, más que los artistas, también te muestra cómo funcionaba la industria musical en esa época Claro. y cómo una marca como Adidas se incorporó dentro de la industria del hip hop. Y yo creo que eso es lo que hace que NWA, esta película, funcione como pieza, porque no solamente es una pieza de los chicos, sino también una pieza de mercadológica, cómo funcionaba una industria completa, cómo se integraban, cómo se vivía en Compton, cómo estos muchachos, o sea, había un tema social, un tema artístico y un tema de marketing dentro de esa misma película. Que eso hace para mí más relevante y más interesante como que las biopic, porque también pasa con A Complete Unknown. Ujú. Ajá. No solamente estamos viendo a Bob Dylan, estamos viendo que están cayendo una bomba por Está cayendo, ahí. exactamente. Alrededor como y como la música es como la salida a todos estos problemas que se están dando Es correcto. en Estados Unidos. Claro, eso y para te mí es da, muy y te da con preguntarte por qué estaban cayendo bombas en la época de. Entonces eso te lleva a otras muchas figuras que están alrededor de ese momento en la música específicamente, que era básicamente donde se estaban gestando las reglas del rock and roll moderno. Y entonces tú piensas ahí en, ustedes mencionaron a Joan Baez, por ejemplo, que hacía aparición en la película, y eran estrellas del folk rock que estaban creciendo en ese momento, pero ahí mismo estaba un Woodstock. Y Ujú. Martin Scorsese termina dirigiendo un documental legendario. Y ahí mismo se subió una serie de artistas, un Jimi Hendrix, una Janis Joplin. Entonces, ahí está el detalle en que la película tiene que lograr generar preguntas en el espectador para que el espectador vaya, si no conoce, a entender un poco más las historias de estos Entiende el personajes. contexto de todo, no solamente Claro que la sí. vida del artista, sino lo que se vivía alrededor de ellos. La historia anterior, porque estaban Claro. cayendo bombas, creo que estaba Vietnam. Bueno, pues ahí, ¿no entiendes? Entonces ahí es que está el detalle. Se supone que si tú no conoces el personaje que tú vas a ver en un biopic, debe picarte la curiosidad y tú debes salir a buscar información. Claro. Si Sí. tú viste la película y no fuiste a buscar información, no funcionó. No funcionó. Sí, pero yo creo que si tú vas a darle ese ángulo a la película, es importante darle el enfoque que se merece. Porque, por ejemplo, en Elvis hay una escena a donde él está llorando y él menciona que Martin Luther King se murió. Y es como que nosotros sabemos qué significa eso, pero en el contexto de la película, No. él nunca ha hablado de Nunca lo Martin Luther explica, King, de claro. nada de eso en el pasado. Entonces, como que tú le estás dando como que... Ese No, director tiene un problema grave. Ah. Hay un problema Baz ahí Luhrmann. serio. Baz Luhrmann tiene un problema grande. Yo pienso que los biopic deberían de cancelarla. Todas. Sí, como que no hace tanta vaina, sino enfocarse en Más hacer documentales. más documentales, por ejemplo, Yo estoy de como acuerdo. Es Moonage que yo estoy de Daydream acuerdo. de David De David Bowie. Bowie, O sea, es genial. maravilloso, es un documental, y no Bellísimo. tiene que tener una limitación de tiempo. Y se pueden partir en 2 o 3, porque yo creo que 2 horas es muy poco tiempo para tú contar la vida o la grandeza de un artista. Entonces ahí está el detalle, hay que editar, hay que elegir qué cuento, qué no Archivo. cuento, archivo, Claro. se queda corto. Su mayoría. Es muy raro cuando logran Oh, contarte una eso no historia. quita que, que hay biopics que funcionan, pero yo creo como que el tema de documental le da también la parte histórica. Tú puedes hablar de muchas cosas que a veces los biopics no lo hacen. Pero por ejemplo, ahora que estamos ahí, Ajá. por ejemplo, tú tomas un Bohemian Rhapsody que trató de retratar una época de esta agrupación. Ujú. Sabemos que fue una carrera mucho más extensa, que hubo momentos distintos de esta carrera que terminaron en otro lugar. Ujú. Pero entonces tú piensas en una película como The Doors, que retrata
una banda que en esencia duró 4 años tocando, porque su vocalista murió. Entonces tú tienes un marco donde tú puedes jugar con el tiempo y entonces escribir un guión que pueda contarte la historia, que sea coherente y que tenga un buen ritmo en cuanto a lo que te están contando. O utilizar el recurso que usó Almost Famous. Almost Famous. Que fue genial. Heavísimo. O sea, tú sabes, hay una banda, tú sabes, o sea, no es la banda per se, pero está inspirado en... Claro. Y yo creo que eso también le da libertad creativa al director y a los guionistas a poder poner cosas. Eso es lo mejor que ha hecho ese inspirarte hombre. en Oye, una y banda. con eso estábamos, eso lo mencionamos en el episodio de adaptación literaria que hicieron esta serie que Daisy Jones and the Daisy, Six. ajá. Ujú. Y la misma Stevie Nicks dijo, Bien ahí. sí, Bien Sí. ahí. eso es así. O sea, como una película de Stevie Nicks, que creo que viene No, algo ¿quién por ahí. se atreve O sea, a ¿quién hacer se una atreve? película de Fleetwood Mac? ¿Quién se atreve a hacer una película de Fleetwood Mac? Pero Te esa van a hacer sí- 1000 esa documentales. sí voy a verla de que... Pero película, viejo, es muy Ujú. difícil que Sí, puedan no, hacer no, una eso película. Yo creo que como- también las biopic de ficción se deben a estos artistas que tenían como este divismo montado, todo estos colores, esta bulla. O sea, yo No, pienso en una espérate, biopic de espérate, ficción y yo siento que espérate. una gente como que está en un universo paralelo. No, pero espérate. Casi como con confeti, así de que... Es que yo te voy a decir una cosa. Que los efectos especiales no estaban en la época y esos tipos tenían que llamar la atención de alguna eso manera u es, otra. como Yo que te voy se a decir deben una a cosa. esa No había gente, show de a visuales, esos no habían- artistas. En el caso Las de pirotecnias. Fleetwood Mac, por ejemplo, la complejidad de las dinámicas de esa agrupación, Ujú. la honestidad con la que ellos trataban sus temas personales dentro de sus discos, es que no hay forma de que tú puedas hacer una película con ese nivel de... Tú no puedes ser honesto alrededor de un tema tan complejo. Que traten de hacer una película de ABBA, no van a poder. Exacto, eso estaba pensando. ¿Tú me entiendes? O sea, no van a poder, porque son historias humanas complejas, hay que buscar mucho permiso para hablar de cosas personales, entonces yo siento como que se queda en un imaginario, Ujú. y que es mejor que se quede en ese imaginario. Sí, Claro. sí, sí. Hay Hay- muchas películas así que son biopics, pero ficticios, porque está Tar, Ajá. está Ujú. Inside Llewyn Davis, que más o menos como un Ujú. Ujú. Bob Dylan si él fuera como que más fracasado. Y está Daisy Jones and the Six también que mencionaste. Hay varios que son así. Está también Gus Van Sant hizo una de los últimos días Last De Days. Kurt Cobain, Last Ujú. Days, Que claro no que sí. no es Kurt Cobain, pero es, tú sabes. Ese pero es no heavy, ese Ujú. como... Y sí. es como lo que tú mencionabas, es una ficción de algo que nadie sabe, o sea, como nadie sabe qué pasó en esos días. Y Gus tú Van lo Sant- interpretas, tú dices, Sí, ah, sí. pero esto está basado en... Pero... Ujú. y yo creo Déjame como- contar una si historia quedó basada... mal, el director no se va a Claro. pique, no se va por la Claro. barranca. Y ese ejercicio me parece como sumamente interesante, como me intriga, como que tú sabes, como que estamos contando cuentos, al final esto es cine, estamos como Sí. inventándonos historias. Ujú. También siento que esta película como que ayuda mucho a la gente como a descubrir nueva música. Es, Porque ese a es mí el me- gol, ¿eh? Ese es Sí. exacto. Pero, o sea, yo no... Hay una película que a mí me gusta que es The Runaways. Ah, claro. Buenísima. Creo que está como... La tengo en DVD. Es como que esa película En está VHS. no siento como que la apreciación, como No, que se no, quedó. no, como no, que- no, wait. Lo que pasa es que esa película en particular es una película que lleva un ritmo exageradamente lento. Y si tú no eres fan de The Runaways o no conoces su historia, si tú no conoces a Joan Jett, si tú no conoces a... Ujú. O sea, es una película muy lenta, vieja. A mí me costó verla y mira que yo amo The Runaways. Sí, pero Y creo la que tengo también... en DVD, la compré, pero no. O sea, la película no funciona porque no la supieron contar bien. Yo creo, No, la que, contaron yo creo bien. que la edición la mató a la película, honestamente. Un poco, sí. Sí, Es el ritmo de edición. Pero esta muy lenta. interpretación tan juvenil y tan como fire de... No es una cri- interpretación. Eran de esa edad. Eran jovencitas. Eran niñas. Claro. Eran niñas. Pero me encanta Kristen Stewart y Dakota Fanning. o Claro, sea, espectaculares. En sus roles, sobre todo. sí. Pero es esto. Es este grupo de niñas que logran cierto nivel de fama y verlas a donde la fama las lleva Ujú. Ujú. y las cosas que tienen que hacer tomando decisiones siendo muy jóvenes. Incluso es lo lo que veo de- como un coming of age, más o es menos. si pudiera ser, pero es lo Sí. que te digo, falla en muchas cosas. Pero entiendo Pero digan que falla. que la historia es Porque la gente dice que no falla en muchas cosas. Dime es que falla. intrigante.
Dímelo, menciónamelo, o sea, detállalo, porque tú eres muy bueno a decir falla en muchas cosas, pero quizás que está escuchando bien no sabe. Perfecto. ¿En qué falla? Falla en la forma en la que se contó la historia. ¿Por qué? Las actuaciones están muy bien. Ve a verla y después tú me dices. Eso es lo más fácil de salirte debajo del camión. No dejas bajo, pero te estoy diciendo que para mí falló la historia, falló la forma en la que contaron y la película pudo haber sido tanto más de no haber sido de la forma en la que contaron. Yo siento que la película sí es trashy, pero me gusta lo trashy que es. Sí, en te verdad. gusta lo trashy. Sí, es como un estilo. Y pues a mí eso como que me llama la atención. Sí, me gusta. ¿Cómo es? ¿Y por qué tú descalificas lo que ella dice? La compré en DVD, la película. Estoy hablando de la película, no de ella. Loco, ok. viejo. ¿Ustedes creen que las biopic musicales deben ser totalmente de gente como del pasado? Así como... ¿La película de qué? No, un buen No. ejemplo reciente, aunque ahí estamos entrando en territorio de que es un medio ficticio, pero salió un biopic de la banda irlandesa Kneecap, que es... ellos están haciendo de ellos mismos en la película. Ujú. Ellos obviamente exageran muchísimo cómo ellos se volvieron una banda, pero ellos... Y también mencionamos ahorita 8 Mile, que también... Ujú. Era en su momento. En el momento de Eminem. Eminem Sí. todavía era una estrella También esa súper otra que no relevante. es de que la historia de él necesariamente, pero es como que algo que refleja tal vez lo que él pasó en el No, proceso. Ujú. pero Muchacho está muy preparado. está considerado un biopic. Está O sea, bien. estamos Mira, hablando tú de que... tienes... Yo tengo un segmento de cine. ¿Te gustaría hacerlo? Porque una persona se fue de viaje y no lo quiere hacer. Yo lo hago, claro. ok, está bien. ¡Atención! ¡Fuertes declaraciones! 8 Mile, sí. Pero eso, por ejemplo, Eminem haciendo el mismo, pero es otro... tiene otro nombre en la película. Sí, claro. Y sí, o sea, hay elementos ficticios. Pero sí es un biopic. Ujú. Que yo la vi demasiado joven, esa película. Tienes que verla otra vez. No, yo la vi reciente, pero la Ok. primera vez que la vi yo fue escondido en mi casa. Oh. Ok, entonces, ¿qué artistas de ahora ustedes creen que merecen una biopic? Ozuna. Yo sí creo. Bueno, Yo Sí. Tardín. tengo algo que tal vez sea controversial. De broma, broma. Oasis. Porque es una de esas Un bandas donde... documental. Bueno, pero hay un documental y es buenísimo. Ujú. Pero yo creo que ellos también fueron un grupo que no fue una banda por tanto tiempo. O sea, obviamente ellos volvieron ahora. Pero si tú te enfocas en ese periodo de tiempo en los 90, donde ellos estaban como que at the top of their game, tú puedes hacer una película como que no tiene que cubrir tanto tiempo y nada más son dos personajes, como que el Ujú. enfoque. Hay una relación ahí que yo creo que se puede hacer una película muy interesante. Muy bien. Me gusta tu... Oasis. ¿Y tú? O sea, yo quiero una película de Beyoncé. De Beyoncé. Sí, porque quiero... Siento sé. que va a Ese ser casting. mala. No, siento no, que va a no, ser no va- malísimo. Sí, no, porque no va va a a ser estar mala, no. producida, dirigida, Exacto. escrita por Jay-Z. Y protagonizada Sí. por Beyoncé. Porque ¿por qué Como no que- hacer un Eminem? Claro. Me No, gustaría te ponen como a la ver, hija, la ponen. Tú sabes, Así. como ver y que como un musical, así una mega producción, la película más cara del mundo ever. Y es Beyoncé dando patada voladora como, I don't know, como en los escenarios más grandes. O sea, porque siento que Beyoncé un artista que es demasiado como, ella es full entretenimiento, y como que una peli de Beyoncé, que ya ha hecho películas, tú sabes, ya ha hecho películas y las ha hecho muy bien, como que vamos a darle... Tú sabes que biopic sería malísima, de verdad. Ah, pero es de biopic malo que estamos hablando. Bueno, pero No, para yo saber. ¿Tú sabes Claro, claro. cuál? ¿Cuál? Taylor Swift. Ah, pero... Sí. Ah, sí, oye, esa la va a producir Hallmark. Esa la va a dirigir ella misma. Esa la va a producir Hallmark y la va a lanzar así de que en Navidad. Yo sí soy fan de cuando los artistas que están vivos hacen sus documentales. Porque ese Como Moonwalker de Michael Jackson. Ujú. Y ustedes saben cuál documental es muy bueno, el de Quincy Jones, que hizo Buenísimo, Netflix, buenísimo. que lo produjo y lo dirigió su hija, Rashida Jones. O sea, para mí ese fue de que Muy yo estaba... bueno. ¿Y este tipo? No, pero un genio. No quiero fanboy demasiado de nuevo Wow. por Bob Dylan, pero los dos documentales de Dylan que hizo Martin Scorsese son increíbles. Mm. Y Scorsese tiene otro que sale Johnny Mitchell también. Que ahí voy. The Last soy fan. Waltz. Ujú. Yo soy fan de los documentales porque a veces hay cosas que son como. Tú sabes, es un filmmaker que se tira un tour con estos artistas y está como en la intimidad y Ujú. retratan cosas, tú sabes, retratan a ellos tomándose un café, acotándose, levantándose en la cama, que es como, tú sabes, eso tú no lo Ujú. ves en una película, en una ficción. Como yo soy más fan de Sí. eso. Yo haría una película como de Ian Curtis de Joy Division. Hay una ya. Sí, Sí, tú hay sabes. una. Se llama Sí, sí, sí. Control. Ah, no la he visto. Control. Sí. Y es buena. Que Julio me siento. No, para nada. O sea, yo creo que ese es un personaje que
que tuvo una carrera muy corta, Ujú. que su problema de salud mental lamentablemente acabaron con él. Sí. Y quizá un buen documental. Se merece un buen O un Lane documental. Staley de Owen Lane Staley, de Alice in Puede ser, Chains. Alice in Claro que Chains. sí. Claro que sí. puede ser un buen documental. Sí, no, el grunge es terreno fértil para ese Sí, biopic. no, hay salud Sí, mental, sí. escopeta, drogas, Chacho. todo. No, y lo que ha sucedido con parte de esa generación en historias recientes. Yo me voy clasicona. Yo me encantaría ver, y lo voy a ver, porque viene ahí, mi amor, una buena serie documental de Madonna. Madonna. Hay una serie. Viene ahí. Es una serie. Ah, Yo es pensaba una que era una serie. película. Es que No, tiene no. que ser una serie. Por una carrera de 40 años tú no la puedes Pero resumir está en la una peli película. también. Está la Está la peli peli que es la con chica- Julia Garner. Ujú, ujú. Ujú. Sí, Julia está Garner. esta. Sí. La de Weapons. Sí. Sí, sí, Julia pero Garner. no va a ser una peli, va a ser una serie documental que va a salir por Netflix con Oh. Julia Garner. ¿Con qué? No, pues sí. Oh, Pues nice, sí. nice. Ahora está Yo, mucho en verdad, mejor. yo soy fan de ella. Como que para mí ella es muy buena De Julia intérprete. Garner. Y de Madonna también. Claro. Sí, claro. Ahora Esa- yo, esa yo yo la quiero pensando, ver. esto cuenta como un musical biopic, porque si cuenta es la mejor. Amadeus. Claro que sí. Es el mejor musical Claro que biopic sí. que hay, yo creo. No, y es excelente. Esa película, o sea, yo recuerdo haber visto Amadeus gracias a que por alguna razón del universo mi papá la tenía en VHS, un VHS doble. Y la película es muy buena, ganadora de Oscar. Y men, tan bien hecha que tuvo. O sea, Sí. aquello es Durísima. impresionante. La vi recientemente por primera vez. El hedonismo de Mozart por un lado, Ujú. su complejidad, el drama de su música, la competencia entre, o sea, es una muy buena Todo es película. como una peli muy exquisita. Porque la Sumamente. dirección de arte, el guión es como mega impresionante. Sí. Bueno, yo también... Solange, que es la hermana de Beyoncé, ella... Me gusta como de los artistas de ahora, que son como muy multidisciplinarios y tienen una cámara. Y Solange en específico graba mucho. Y ella documenta mucho su vida. Y ella tira cortos así cada Cada cierto como- tiempo. ujú. Y me encanta ver como... Porque no solo los graba, los edita. Y Solange es una increíble editora. De como revelación del año, tú sabes. Como Es que la verdadera artista de esa familia, eso no. Se dijo y se tenía que decir. Clo, clo. No estoy diciendo. Se dijo. Nada ya- en contra de Baby. No, pero lo que si Solange te oye, te mata, si tú dices. Yo sé, Porque probablemente. ella Oh, Solange ya es defensora de su hermana. hasta la muerte. Mira Claro. la golpea que le dio a Jay-Z en el ascensor. Eso fue icónico Que para esta industria. En el biopic de Beyoncé, eso estará. Full. Eso estará. A mí me gustaría ver algo de Aerosmith para ver cómo Oh. interpretarían como esta situación de Steven Tyler con Liv Ujú. Tyler Ujú. y esta No, dinámica. no, es que esa relación llegó hace 3 días. Yo no, por eso mismo yo sé como que a pesar de que se saben cosas, siento que hay cosas que están como encapsulados. Ujú. Mira, estoy buscando el dato de Ahora, Julia espérate, Garner estamos hablando de y biopic, Madonna. pero no hemos tocado... Primero quiero tocar una película que no funcionó para nada y que deberían de borrarla de la historia. Es la ¿Qué? película de Bob Marley. One Love. Y ay, Dios One Love. mío. Ni la vi. O sea, Muy eso bien. hay que borrarlo de la Qué historia. pena. Y hablando de biopic, tenemos que hablar de Fefita, A De la nivel- grande. De la de la grande. grande. O sea, De la- Tito Rodríguez. yo no la he visto, pero lo que me han dicho es que es bastante interesante y bueno, o sea, Sí, no sé a cuáles mucha son, gente le son sus le ha valoraciones. gustado. A mi abuela le gustó muchísimo. Siento también ¿A que... tu abuela? A mi abuela. Sí. Una gran cinéfila, mi abuela. Yo ¿eh? sé que sí. Pero también que Fefita, siento que la película va mucho como por el enfoque de este nacionalismo, como figura nacional, patria, dominicanidad, 27 de febrero, Día del Carnaval. Ujú. Pero está bien porque es Fefita, es una mujer, no es, tú sabes, como que no es estos merengueros, estos bachateros, como que esta figura de hombre, Fefita, es esta full, es todo eso, pero es una mujer. Tú sabes, Claro. como que yo sí defiendo. Sí, pero Y en el en contexto nuestra... también en de donde estaba Fefita. pero Ujú, eso ujú. esa es tu percepción, sobre todo por tu forma de ser y como tú piensas, ¿verdad? Pero en nuestra sociedad no la van a ver como Sí, no. la mujer. Yo sí creo que hay que como aplaudirle como al cine dominicano, que ya estamos empezando a hacer biopics. Ajá. No son
No son los mejores. Viene por ahí la de porque Millie. Freddy es un disparatazo. Y la de Johnny Pacheco también, que fue de que... Pero sí, No, la sí Johnny siento no que es tuvo como tan mal. interesante que ya estamos empezando a contar historias de nuestro... tú sabes, de Repite nuestros lo que tú personajes. dijiste anterior. De Freddy. Sí. Un disparatazo. Y aquí yo Como- tengo una pregunta. Con relación a esto, yo Ey, tenía ¿qué esta pasó? pregunta. Como, ¿qué No rol hable de ese clavo tiene así. la familia sobre el control de las narrativas? La de- pueden Oh. meter la pata astronómicamente. Sí. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de Janis Joplin que yo comentaba hace un ratito. La familia no ha permitido que esa historia se cuente bien. Es Ajá. tanto lo que quieren editar, guardar, ocultar, que la película termina siendo no honesta. Son los comentarios y de entonces esta fallan. película. Sí, De o las sea, personas. Como que Freddy termina siendo como, tú sabes, full como formulita de biopic que es el papá enfermo. Glorificado. Ujú, y es como, o sea, Pero tú ahí sabes. está. Ok, aquí voy. Y ahí es que está el detalle. Cuando tú cuidas tanto que este personaje sea bien visto Ujú, y le quitas todas las cosas que eventualmente Lado nos oscuro. hacen humanos. No podemos tener luz sin sombra. ujú. Tiene que haber Claro. sombras. Cuéntame qué pasó y déjame decidir a mí si este personaje merece el nivel de Ujú. glorificación que le tienen. Y ¿Tú lo- entiendes? Pero muéstramelo. Lo que pasa es que también Freddy lo hizo el hijo de él, tú sabes. Entonces, Hay un como- sesgo ahí ya, automáticamente. Claro. Él no va a querer hablar mal de su papá, Un tú hijo. sabes. Sí, pero no es hablar mal de tu papá, es contar la vida de tu papá. En Ujú. dado caso, si tú no quieres que, digamos que la imagen en el imaginario colectivo dominicano de tu papá cambie, no la haga. Porque hay mucha Ujú. gente allá afuera que sí conoce la historia y sí conoce cómo él era como persona, en un entorno laboral, en ambientes personales. Ujú. En lo Y eso tú no social, lo en puedes lo quitar. político. Por supuesto, en lo social, en lo político. Sabíamos el poder, por ejemplo, que tenía Freddy Veragoico. Hay Ujú. muchas cosas. Y cuando tú me cuentas la mitad de la historia, tú tienes 3 gente allá afuera que están diciendo, ahí faltó demasiado. O eso no funciona porque eso no Ujú. fue así. Entonces, ahí está el detalle. ¿Qué tú quieres hacer? Sí. No, y para mucha gente Freddy fue, o sea, para mis padres Freddy fue como muy Fred- buena película. Freddy. Ah, No, tú no, dices Fre- la película. La película, Ah, ya. porque precisamente para ellos, Freddy Ujú. fue como un gran personaje, tú sabes. Lo fue. Que lo Ujú. fue. Lo fue. Sí, Freddy es hasta un pa' gran mí, tú personaje. sabes. Pero es como Freddy aquí arriba, para lo que están oyendo, mi mano está alta y la película en el piso, tú sabes, como, Ujú, ujú. como Claro. hay que hay... Sí. Viene por ahí la de Millie Quesada. Ay, yo vi cosas. Claro. Oh. Me gustaría ver una de la Chica del Can. chica del canal. De la Sí, chica. por favor. De principio a fin. De principio a Por fin, favor. claro. Tú ves, No di esa que va a qué. ser una serie No di documental, qué. no una Porque, película, claro, no un una biopic. temporada porque han habido como varias chicas del can. Y han habido varias, o sea, Ujú, según ujú. tengo entendido, Claro, varias pero las situaciones. originales sabemos cuáles son. Ujú. Claro. Hay 2 proyectos y varios lineups. Mira, señores, no hemos hablado de Selena. No hemos hablado, Trin, no hemos hablado de trin, Tina trin, Turner. trin. No hemos hablado de... Seguimos. Me parece que la película de Tina Turner, yo la vi, mi papá, yo no sé por qué me puso a ver esa película. What's Love? Y esa película es fuerte, no Por supuesto. solamente enfocado en su legado musical, sino en su situación familiar como esposa de este pana, De Ike Turner. de Ike Turner, y este círculo como de la violencia que, Sí, que ella horrible. vive. Eso fue para mí. Y yo creo Impactante. que en los biopic de artistas femeninas, yo creo que hay... Es tanto más costoso para la mujer ser exitosa dentro del negocio que la historia casi siempre se termina en una historia muy dramática. Ujú. O sea, son tantos los elementos Ujú. de abuso, de misoginia, de situaciones incómodas por el simple hecho de ser mujer que te cuentan dentro de estos biopics que al final, como tú no quieres darle el Oscar a Angela Bassett por Tina Turner, ¿tú Muy entiendes? Por Turner, por muy What's Love's Got buena. to Do With It. O sea, Y también como la Vivian Ross, por Dios. con Marion Cotillard. Cotillard. O sea, Eso fue una locura. ahí está el detalle. Yo creo que las historias se convierten en mucho más fuertes porque tienen muchos elementos de La violencia. maternidad también. Claro, como claro. En medio de todo eso. Y la misma June Carter Cash en Walk the Line, ella es un personaje demasiado importante en esa película. No es solo Johnny Cash, es la relación con su esposa.
y lo que sucedió con ellos y cómo ellos se convirtieron en una pareja de la música legendaria. Claro. Porque no solo fue él, a pesar de que la película se enfoca en la figura de Johnny Cash. Entonces, yo siento que cuando nos cuentan historias de mujeres, mira Amy, cuando nos cuentan historias de mujeres y digamos que lo complicado que puede ser para una mujer ser exitosa dentro de una industria del entretenimiento y tener quizás una pareja que resiente, que saca sus frustraciones con sus parejas. El caso de What's Love's Got to Do With It y esa historia de supervivencia de Tina Turner, De si principio usted a no fin. la conoce, vaya y llore conmigo, ¿tú entiendes? O sea, es impresionante ver lo que esa mujer tuvo que pasar para convertirse en la mujer que terminó siendo. Ujú. Y yo creo que ahí está la diferencia entre los proyectos que son de artistas femeninas contra artistas masculinos. Yo siento que hay veces que, por ejemplo, tomando el ejemplo de Ana de Armas Blonde de Marilyn Monroe, Ujú. hay veces que cuando son hombres que la están dirigiendo hay como un morbo de como que enfocarse en todo lo malo y lo peor que le puede pasar a una persona. Mm. Que Claro. ni es, o sea, como que ¿cuál es el punto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Como que Ujú. nada más estamos cogiendo a esta mujer legendaria que hizo muchísimas cosas Pero impresionantes y nos el estamos de enfocando en Tina, todo lo malo que le pasó. Ujú. pero viendo el biopic de Tina Turner, Ujú. tú dices eso, tú dices, ¿cuándo esto va a parar? O sea, tú dices, no hay un límite. Y es cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Yo creo que se puede hacer el ejercicio perfectamente de buscar biopics musicales de historias de mujeres con un female gaze versus la mirada del hombre. Porque al final el enfoque es tan distinto de ambas miradas Sí. que te dan un contraste interesante porque tú tienes toda la razón. Hay veces que se enfocan en un aspecto que no necesariamente debería ser lo que debemos mostrar de manera constante. Sin embargo, es lo que vende porque ahí está el morbo. Entonces, Sí. ahí es que está. Cuido más, le doy una historia de redención quizá un poquito menos traumática, amén de lo que pasara, que se refleje, pero que quizá no sea el centro de la historia. Entonces, yo creo que ahí está el detalle y siempre termina en la visión, Es la diferencia entre Elvis y Priscilla. por supuesto. O sea, Sofía Coppola y... O sea, no tengo nada en contra de Baz Luhrmann. Yo sí. Pero se nota. Ay, no, Bass tiene lo suyo, men. Lo que pasa es que Bass se divificó. Seguimos. Wow. Es verdad. Wow, wow. Es verdad. Ajá, Juan. Demasiada parafernalia, la de Baz Luhrmann. Demasiado color. Demasiado color y brillante. ¿Qué es el problema con que haya colores? No, es relajando. I love it. Ok. Yo soy mala con Moulin Rouge, mala con Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. No importa qué. Digan lo que quieran. Bueno, ojalá y que la de Madonna, porque también las plataformas de streaming tienen su agenda y quieren vender y tienen una fórmula. Ojalá y que no se equivoquen. se equivoquen. Sin embargo, debo decir, ojo, que Netflix, así como tú mencionaste lo de... Ay, voy yo defendiendo a Netflix otra vez. Te encanta. Yo creo que Netflix y HBO tienen de los mejores biopic musicales o documentales basados en artistas que hay allá afuera. O sea, y no solamente biopics de artistas en particular, productos que tienen que ver con la música que son exitosos. Porque cuando tú ves un programa como Song Exploder, es súper interesante ver el contexto. This is Pop es uno de mis series documentales Muy favoritas. chula. Bueno, Te dan tanto contexto dentro de tantas cosas del mundo de la música. The Brill Building, por ejemplo, Suecia como destino de la arquitectura moderna de la música popular. Y la verdad es que ellos tienen lo suyo y ellos saben Sí. cuáles productos pueden romperle la madre. Y yo creo que con la música lo han hecho bastante bien. El mismo documental de Woodstock, pero el de los El del 90, 99, eso sí. fue una locura. Que para Muy mí, bien, ellos hicieron un muchísimo mejor trabajo que Trainwreck, que era el documental. No, Trainwreck no, es el de Netflix. Es el de Que el Netflix. documental que hizo HBO. Sí. A mí me pareció que el enfoque de Netflix y la forma en la que ellos presentaron esta serie en 3 días, dejándonos vivir un poco de lo que sucedía Fue hora tras heavy. hora, claro. fue muy bien hecho. Sí, muy bien logrado. Porque lo otro estaba, o sea, era como sacar la culpa de los productores. Claro, es como Pero en este caso, tú lo viviste di que todo, hasta lo bueno y lo Claro, malo. lo Que bueno tú y lo decías di malo. que mierda, yo quisiera haber estado ahí. No, de y yo creo verdad. que el de Netflix, sin querer hacerlo, reivindicó muchos artistas. Claro. Claro. Al mismo Limp Bizkit lo reivindicó. Claro.
Entiendo. Lo mejor yo. que hizo Netflix fue eso. Wow. Hay uno de HBO que yo vi, bueno, tal de los Bee Gees, pero yo no sé si pero que muestra una parte fundamental de Cuando cuando conoce a los Bee Gees, diablo. Dios Staying mío. alive. una parte fundamental de cuando ellos hicieron, le encargaron el soundtrack de Saturday Night Fever, Ajá. que ellos se fueron para una, yo no sé cómo se dice esto, pero es como una villa francesa que era como un estudio así antiguo. Ujú. Y ellos se fueron para allá a poder hacer ese soundtrack como de que en un muy poco tiempo. Las Muy, villas muy francesas hacen maravilla por la música. Desde que tú trancas un Sí. artista en una villa francesa salen unas cosas impresionantes. Ujú. Debería. Pero sí, Pero cuando... y eso me gustó mucho, o sea, Claro. como esa información Ese de soundtrack- cómo compusieron How Deep Is Your Love. Ah. Ese como soundtrack es legendario. enamora. Y yo creo que hoy en día tú puedes ver ejemplos palpables. Ahí está todo el mundo diciendo que Tron no se podía ver, pero que el soundtrack está espectacular. Pero Trent Reznor, ¿tú entiendes? Entonces ahí está. Se van Claro. gestando estos legados musicales dentro de la industria. Y yo pienso que los Bee Gees tuvieron un momento muy importante. Es más, yo me atrevo a decir que por lo menos de este lado del mundo, los Bee Gees se convirtieron en leyendas a partir del soundtrack de Saturday Night Fever. Correcto. Ya tenían una Sí. carrera, les iba muy bien, pero se convirtieron en leyendas después de ese soundtrack porque nadie se escapó del soundtrack de esa película. Igual Quincy Jones, también el documental se presenta como él varias veces fue nominado al Oscar por mejor soundtrack de muchas películas como de los 80, de los 90 que le encargaban hacer la música. Eso estaba interesante. Y también en HBO uno que me gustó mucho es Love to Love You, Donna Summer. Love to love you, baby. Ese estuvo heavy. Bueno, si estamos hablando de documentales, yo creo que uno que hay que mencionar es Get Back, el de los Beatles. Ujú. Que yo creo que uno de los problemas más grandes con la película de biopics narrativo es que yo siento que no logran capturar el proceso artístico. Como en Bohemian Rhapsody, él pisa el piso un par de veces y empiezan a aplaudir y ya 3 segundos después, We Will Rock You está lista. Está La lista, canción entera está claro. lista. Sin Pero embargo, en Get Back. En Get Back son 9 horas que obviamente tú no puedes hacer eso en una película narrativa, pero en esas 9 horas tú ves todo lo que lleva a ese momento de como que completar una canción y no una canción cualquiera, sino una canción legendaria y como que todos estos personajes en la función del documental uniéndose y aportando y tú ves la personalidad de ellos de una manera que es imposible de replicar. Y entendiendo el contexto del mito alrededor de los Beatles específicamente y tú darte cuenta que quizás no fue tan drástico o tan trágico como la gente lo pintaba, como esta gente se odiaba, porque podían tener su momento de fricción entre ellos como buenos seres humanos que eran y tenían egos y todo el mundo pasa por Claro. procesos similares, pero si había algo que los unía y les recordaba su hermandad cuando empezaron la banda era precisamente meterse en ese proceso creativo y escribir canciones y armar música y hacer todo eso. Y yo creo que eso Get Back lo dejó bastante bien evidenciado. Claro. ¿Algo más que añadir para ir Claro, cerrando? el documental, esto no es un artista, es 1991, el año que todo... 1971. No, está 1990, bueno, 1971 Sí, donde la sí. música cambió también, que está en Apple TV. Es un documental maravilloso que Lo voy a ver. muy bueno, que te habla sobre el movimiento de la música de esa época y también cómo se utilizaba la música como protesta, Como vehículo de cambio como social. vehículo de cambio importante. social, muy interesante también. Los protagonistas de esa época fueron maravillosos y todo lo que sucedió a raíz de y cómo se creó una plataforma para prestarle atención a otras voces que tenían muchísimo que decir. La del 1991, en verdad yo estoy loca porque hagan una película, pues un lo que biopic, pasa, una lo que pasa es que documental, en lo que fuera. 1991, y me confundí con eso, también hubo un hito muy importante con el tema de la música y el Ujú. tema de cómo se monitoreaba la música. Pero en esta del 1971 vemos una figura como Marvin Gaye, cómo se marcó en la historia, en la revolución que estaba pasando en Estados Unidos con las personas que iban a la guerra de Vietnam y todo eso. No, y el movimiento de la lucha por los de derechos la civiles lucha por los de los derechos años civiles. 60 también. Exactamente. Es una película un documental muy bueno también. Sí. Que se puede ver. En Apple TV Plus. Yo Yes. creo que entonces, Bueno, por lo menos para mí, ese es como mi enfoque favorito de los biopics, como Sí. de musicales, como cuando traen estos contextos, que también me pasa mucho con las películas musicales, que me gustan como que, por ejemplo, Cabaret, estamos viviendo esta ocupación nazi, Ujú.
Pero también tenemos esta historia de amor atravesada con esta chica que trabaja en este bar loquísimo No, de Berlín. Y, por ejemplo, hablando de musicales, a mí me gustan mucho los Jukebox Musical y Across the Universe, que es con la música de los Ujú. Beatles, pero te está contando otras historias. Quizá no es la mejor película del mundo, pero en verdad te hace apreciar un poco Funciona. esta Sí, musicalidad me gusta. de The Beatles. A mí me gusta muchísimo. Me gusta. Ujú. De Qué hecho, lindo. hay versiones de la peli que... ¿Qué? Hay canciones de la peli que me gustan Porque- más que En la versión original. de- Tienen muy, o sea, los actores tienen muy buena voz, Ujú, como ujú. que Evan Rachel está ahí. No, y hay gente que habla de la película desde el punto de partida de una producción de Hollywood. Sin embargo, la directora de esta película es una gran directora de teatro, Julie Taymor. Entonces, hay una puesta en escena distinta Ujú. que la gente quizás no aprecia, pero si tú aprecias el teatro, aprecias el cine, aprecias la música, tú vas a disfrutar muchísimo de ese musical. Sí, hay una secuencia que es la de I Choose You. La de... no es I Shoot You, se llama Happiness is a Warm Gun, Bang Bang Shoot Shoot. Entonces transiciona a la guerra de Vietnam y se Claro. va por ahí. Es Pero genial también esa. la interpretación de I want I want you. No, I want to hold your hand. I wanna- Que es la chica que está que tiene un crush A con... capela, mi amor. Esa está heavy. ese a capela es fenomenal. Porque le da como que una nueva como Ujú. significado, como... No, y a pesar de que mucha gente criticó en su momento que, bueno, esta gente que ahora le gusta los Beatles porque vieron Across the Universe, tú quedas como que, bueno, pero están conociendo The Beatles. Claro. The Beatles es una de esas agrupaciones que tú nunca entiendes cuando tú eres joven, sin Claro. embargo, tú la amas cuando tú la entiendes 10 años más tarde, ¿tú entiendes? Yo comencé a escuchar yo los Beatles pensaría que después de The ahí. Beatles es como very, como aceptado, como... No. No, bueno, aquí voy. Yo lo odiaba. Es lo que te digo. Con The Beatles, cuando tú eres más joven, tú no entiendes el atractivo de esta banda. Tú no le prestas atención a esta musiquita que parece de mentira. Ellos son muy melódicos. Eventualmente, cuando tú comienzas a entender su música, ver la progresión de ellos como creadores Ujú. y la tecnología que crearon y cómo trabajaron y cómo fueron construyendo esta leyenda, entonces tú le llegas y tú lo entiendes y tú entiendes o sea, tú no puedes comparar nunca ese primer disco de los Beatles con el último disco de los Beatles No. y con el legado. Entonces, es algo que tú vas entendiendo más adelante, en caso de que te interese, porque al final, si tú no eres fan de la música y no la quieres explorar, ni quieres tratar de entenderla, no Ujú. lo vas a hacer. Pero con The Beatles sucede que de joven quizás no entendemos tanto la importancia de la banda y mientras vamos conociendo y descubriendo nos enamoramos y no soltamos jamás. Nada, yo creo que con esta última reflexión podemos cerrar este episodio. Me encantó Así es. desarrollarlo porque muchas personas tal vez no entienden mucho como este concepto de las biopic. Vamos a seguir desarrollando las biopic. Lo hicimos ahora como que con los artistas musicales, pero también sería interesante que podamos explorar las biopic de personalidades políticas, personalidades... Yo le voy a poner un reto a ustedes Ok. y me voy a lanzar una próxima invitación a este programa. Ujú. Vamos a hablar de películas de bandas musicales, de artistas ficticios que fueron exitosos en los listados. O sea, de En artista vida real. ficticio. Sí. Amo. No entiendo. No te apures, vas a entender, Ok. te lo prometo. Ya yo tengo... Ya. El episodio está hecho. Ok, pues eso ya es una cita aquí en La Boca Fílmica. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Un aplausito para los verdaderos jefes. Y ahora, Y nada, quiero dejarle como que esta pregunta a la audiencia de que si ustedes prefieren los biopic que reinterpretan o los documentales que muestran esta verdad como sin filtro. Y también, ¿qué artista ustedes quisieran que se le haga un biopic? ¿Un biopic? Sí, esas serían como mis preguntas. Entonces, nada, vamos a comenzar con las recomendaciones de esta semana. Yo iba a dar otra, pero lo que ella acaba de mencionar me dio otra idea, que una de mis películas favoritas of all time, que como se pudiera decir así, digamos, un biopic ficticio de una banda que no existe,
y una película de John Carney de 2016 que se llama Sing Street. Sing Street. De Street. un grupo de adolescentes que un chico llega al colegio nuevo y quiere empezar una banda para impresionar a una chica. Si tú quieres Claro. un feel good movie, esa es. Ay, ya yo sé cuál es mi película favorita. Ya yo entendí. Ya yo sé cuál es mi película favorita. Ah, ya de esa. entendiste. Y esa es top. Dale tú. Yo no voy a recomendar una película como tal. Voy a recomendar a un cineasta, se llama Nelson Sullivan. Se murió en el 89 y él retrataba la vida queer en Nueva York. Dígase, él hizo coro, él era amigo de RuPaul, era amigo de Susan Bartsch, era amigo de Michael Lalique, de Lady Bunny, y él retrató a este grupo de artistas. Y todo eso, hay un canal de YouTube, Nelson Sullivan, lo pueden buscar, y son videos bellísimos. Porque es literalmente el vlog antes de que el vlog existiera. Y están retratando una época de Nueva York y una escena de Nueva York bastante interesante. Ok. Bueno, yo les voy a recomendar, a propósito de este episodio, ¿verdad? Algo que vaya por la línea. Y vi un documental que me gustó muchísimo, que lo hizo MTV y se llama R.E.M. by MTV, que es de la banda. Desde que inició como en un sótano ahí, en un garaje, hasta su separación en el 2011. Para En mí, Athens, Georgia. en Georgia, creo que el sonido de R.E.M. es como único y es como súper, no sé, no sé algo similar. Uno de los, digamos que, arquitectos del sonido de la música alternativa estadounidense en particular. Sí, y creo que también la persona el vocalista, Michael Stipe. es como un ser como de otro planeta. Y eso se refleja mucho en este documental que le hizo MTV. Entonces, esa es mi recomendación. Y creo que no sé si esta semana sale lo de Depeche Mode. El 28 de octubre. Ah, sí, exacto, esta semana. Sí, ese es un buen concierto documental, que ese es otro tema, los conciertos. El Depeche. Depeche Mode M es el nombre de ese, digamos que de ese concierto documental. Fue por Memento Mori. obviamente por la gira Memento Mori, donde ellos se enfrentan a la realidad de lo que ha representado la muerte en sus vidas como agrupación. Y es un proyecto que fue capturado durante 3 días de concierto que se hicieron en Ciudad de México durante las, digamos que, celebraciones del Día de Muertos, precisamente. Heavy eso. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. No, y también sale el de nuestra amiga, la querida y hermana amiga de nosotras, Taylor Swift, que anunció le va a hacer un upgrade a lo que ya al Eras Tour. Qué gracioso. Nuestra amiga y hermana. ¿De Nada, quién? señores. ¿De quién? De la boca Loren, fílmica. aparentemente. Nada, gracias a Nini y Miguel por acompañarnos y por compartir este Gracias. diálogo tan interesante con Qué nosotros linda. sobre los íconos y leyendas de la música retratada en el cine y la televisión. Y a nuestra comunidad, gracias por escucharnos e invitarlos a que nos sigan en Instagram, en YouTube, que se suscriban en Spotify, en Letterboxd y que nos dejen comentarios también como de qué les gustaría que sigamos conversando. Hasta la próxima. Bye. La Boca Fílmica es un podcast original de DBC Network and Studios.